El día de hoy trataremos un tema de suma importancia para la historia de Honduras de 9º grado. El tema es la aviación en Honduras. Al final de la actividad podrás ubicar cronológicamente los hechos, sucesos y acontecimientos relevantes de los inicios de la aviación en Honduras. Como objetivo esencial de esta actividad tenemos el describir el proceso de evolución de la aviación hondureña y como contenidos básicos las primeras aeronaves, los servicios que prestaban, aviación en el sistema productivo, primeros pilotos y compañías de transporte. A continuación te invito a que veas un video acerca de la época temprana de la aviación hondureña. Como podrás ver, en un principio se utilizaban globos, los cuales funcionaban con gas caliente, lo que en muchas ocasiones provocaba que la tela de estos globos se quemara y los aviadores tenían la necesidad de saltar con paracaídas, una actividad de bastante riesgo para el piloto. También quiero que te fijes en que en un principio se hace con fines de diversión, en donde circos o empresas dedicadas a este rubro visitaban el país y era todo un acontecimiento nacional. Veamos el siguiente video. Estaba la ciudad. Posteriormente, en el año de 1900, otro globo bautizado con el nombre de Colón fue elevado en la capital. Minutos más tarde, el aeronauta Ezequiel Alemán tuvo que abandonarlo y saltar en paracaídas. Pero los primeros aparatos aéreos entraron en la historia cuando en 1921 el gobierno de esa época contrató al piloto extranjero Ivan Dean Land, de origen canadiense, y realizó la compra del primer avión militar, un Bristol Fighter británico, el cual provino de Inglaterra en barco. El mismo fue ensamblado y volado primeramente en San Pedro Sula, aterrizando posteriormente en lo que se le llamaba en aquel entonces el Llano del Potrero en Tegucigalpa. El 18 de abril de 1921 se considera esta fecha como el nacimiento de la aviación militar en Honduras. En los años siguientes, en 1922, el gobierno contrató los servicios de pilotos italianos para organizar y dirigir la primera. Hay que hacer mención que después de la Primera Guerra Mundial, es decir, 1919, la cantidad de aeronaves a nivel mundial era exagerada. Entonces se vio la necesidad de abrir un mercado nuevo con el fin de aprovechar la existencia de estos aparatos. Y es entonces que se introducen las primeras aeronaves en el territorio nacional. Te invito a que veas el siguiente video. De la Armada Inglesa con el propósito de establecer el primer servicio de correo aéreo nacional. En 1923 despegaron del campo del Llano del Potrero, hoy Aeropuerto Toncontín, dos aviones pilotados por Venditti y Masi, haciendo las primeras maniobras aéreas sobre Tegucigalpa. Al año siguiente interviene en la Guerra Civil de 1924 un avión de uso militar bautizado el Standard, que piloteado por mercenarios norteamericanos bombardearon posiciones enemigas en Tegucigalpa. El laureado piloto e ícono de la aviación mundial, Charles Lindbergh, aterrizó en Tegucigalpa en su reconocido aparato Espíritu de San Luis, siendo recibido con honores por los miembros del gobierno de ese entonces. Lindbergh dejó mucha de su inspiración en algunos hombres de nuestro país. Uno de ellos fue el hondureño Lisandro Garay, quien en 1929 obtuvo en los Estados Unidos el grado de piloto. Para 1931 ya la actividad de la aviación se había hecho un tanto más popular en la región. Es así que se inicia ya el uso de estas aeronaves con fines comerciales para transportar correo o utilizada en las zonas bananeras. Sin embargo, seguía siendo una actividad limitada para clases pudientes, los cuales podían comprar aviones, y también para personas que habían ya hecho de la aviación un mercado. Te invito a que veas la experiencia de algunos pilotos hondureños que iniciaron esta dura actividad dentro del territorio nacional. Te invito a que veas el siguiente video.
Estados Unidos hacia Honduras, en el aeroplano bautizado con el nombre de Lempira. El vuelo se inició en buenas condiciones, pero al llegar frente a las costas de Carolina del Norte, una tormenta lo obligó a descender sobre el mar, permaneciendo 36 horas a la deriva hasta que fue rescatado posteriormente por un barco brasileño. Así, Lisandro Garay se convirtió en el primer piloto de la historia de la aviación en ser rescatado del mar. Como dato curioso de Lisandro Garay, puedo decirte que tiene 3 récords. El primero, de haber sido el primer piloto en volar fuera del país hacia territorio norteamericano. El segundo, en ser el primer piloto hondureño en ser rescatado de alta mar. Y el tercer récord, que aunque es poco conocido, es que fue el primer hombre en movilizarse en carro desde la ciudad de San Pedro Sula a Tegucigalpa. Actividad que duraba varios días, ya que las carreteras y las zonas montañosas impedían esta actividad. Te invito ahora a que veas cómo la aviación se convierte en una actividad de mucho progreso económico y rentable para muchos empresarios. Te invito a que veas el siguiente video. El desarrollo de la aviación tuvo un gran acontecimiento cuando en 1931 fue fundada en Tegucigalpa la empresa de transportes aéreos centroamericanos, TACA, iniciando operaciones con un avión Stinson trimotor. Sus rutas llegaron a cubrir todo el territorio nacional, llevando a pasajeros hasta lugares en ese entonces muy distantes, por lo difícil de su acceso. Ya para el año de 1935, la empresa Pan American Airlines dio un paso más, construyendo un edificio terminal para sus oficinas e instalaciones, iniciando sus operaciones ese mismo año. La llegada de los vuelos a esa terminal aérea se anunciaba alegremente haciendo sonar una campana. Esta empresa gozó de un gran monopolio en Latinoamérica hasta llegar a los años 50. En los años siguientes, la aviación nacional fue creciendo, con la formación de nuevos pilotos nacionales y llegando también a otros puntos del país, convirtiendo la aviación de Honduras en una supremacía centroamericana. La destreza de esta generación de pilotos destacó con mucho brillo en la defensa de la soberanía nacional en la Guerra del 69. Como último elemento de esta actividad, puedes observar la Dirección de Aeronáutica Civil, que fue creada en 1950 bajo Decreto Legislativo 1921, con el fin de regular la movilidad de transporte aéreo en el país. ¿Te imaginas qué diferente es la actividad de aeronaves hondureñas en la actualidad en relación a lo que viste en los videos y en la explicación que te di anteriormente? Te invito a que junto a tus compañeros y junto a tus maestros, pues trates de comentar la etapa de la aviación que te llamó más la atención. A través de esta actividad hemos logrado describir el proceso de evolución de la aviación hondureña, hemos conocido las primeras aeronaves, los servicios que prestaban, la aviación en el sistema productivo, los primeros pilotos y las compañías de transporte. Muchas gracias.